Muy buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? Una vez más, un contenido nuevo y súper importante en relación a la parte biológica, el tema de apoptosis o muerte celular programada, ¿verdad? Es una clase bastante corta, pero van a estar mencionando mucho justamente referente a esta muerte celular o hasta este término, justamente a medida que entonces que van avanzando en sus respectivos curso y semestre, entonces es importante que aprendan justamente ahora referente a esto, cuál es justamente entonces la importancia y qué es lo que tienen que saber respecto a esto, ¿verdad? Bueno, entonces nada más que acatar, vamos a comenzar referente a la clase de muerte celular programada o también conocido como apoptosis. Justamente, ¿verdad? Fíjense aquí la imagen, lo que nos está mostrando, lo que nos está indicando es como si fuese un suicidio celular, ¿verdad? O sea que básicamente sería lo que pasa, ahora la célula, lo que va a ocurrir es una autoprogramación de su muerte justamente, gracias a la presencia de algunas enzimas inductores de la apoptosis. Entonces de esta manera, por ejemplo, una célula que puede estar infectada por algún virus, bacteria, entonces se muere justamente, ¿verdad? Y obviamente que estos van a ser reemplazados constantemente justamente por la división celular que ocurre constantemente también justamente por mitosis. Bien, entonces iniciando la clase, entonces vamos a mencionar que la muerte celular programada es un fenómeno común en el organismo. Entonces, bastante común es justamente la embriogénesis, que se empieza entonces a producirse los diversos tejidos del organismo justamente. De esta manera entonces se pudo remover los tejidos en exceso. Las células entonces que forman parte de los tejidos en exceso son removidos gracias a estas muertes celulares justamente. Y durante la vida postnatal, entonces, para poder remodelar tejidos, células envejecidas o peligrosas para el organismo, ¿verdad? Como me lo estaba mencionando, como por ejemplo, la, una célula, por ejemplo, dañada, ya sea por su ADN dañado, por estar infectado por algún virus, bacterias, justamente. Y obviamente cuando la célula llega a su vida media, entonces tienen que morir también para ser reemplazados constantemente, justamente. Acuérdense que las células tienen una vida media, cada una de las células de nuestro organismo tiene una vida media diferente para cada célula. Y así entonces ellos se van eh, reemplazando constantemente, justamente entonces. Muy bien. Y las células destinadas entonces a morir suelen parecer para que sobrevivan los restantes del cuerpo, ¿verdad? Bueno, estas muertes fisiológicas o programadas reciben el nombre de apoptosis para diferenciar las muertes celulares accidentales que se denominan necrosis. Muy bien, aquí viene entonces el otro término importante justamente referente a la muerte celular, que es la necrosis. Muy bien, la necrosis es una muerte celular también, justamente es un tipo de muerte celular, mejor dicho, pero en este caso no es programada justamente, ¿verdad? O sea que en este caso la necrosis va a ser una muerte celular accidental o también puede ser patológica. Entonces, imagínense un tejido justamente que le deja de llegar un aporte de oxígeno, no le llega sangre por oclusión arterial u otras causas justamente. Obviamente que estos tejidos justamente, ¿verdad? Van a estar en hipoxia, primeramente van a estar en isquemia justamente, y si persiste justamente esta alteración, estas células van a morir justamente. Y estas son alteraciones patológicas ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula no estaba programada para morir, pero a consecuencia de algo ellos entonces mueren. Entonces eso sería la necrosis, ¿verdad? Pero la apoptosis también es un tipo de muerte celular, pero en este caso no es accidental. ¿Por qué? Porque es programado por alguna cosa, ¿verdad? Entonces la célula reconoce que tiene que morir y por ende entonces, ¿verdad? Programa su propia muerte. Muy bien. Entonces la apoptosis, aquí tenemos entonces este cuadro bastante importante y tienen que saber, esto entonces tienen que saber principalmente para el examen, saber diferenciar justamente entre los términos apoptosis y necrosis. Bueno, la apoptosis primeramente es un proceso limpio y ordenado. Ocurre una contracción general en el volumen de la célula y su núcleo. O sea que entonces ocurre cambios celulares importantes durante su formación. Entonces, que ocurre entonces esta muerte celular. Bien, de esta manera las células pierden también adhesión con las células vecinas.
Porque la célula entonces tiene que separarse de su entorno, contraerse justamente, ¿verdad? Desarmar todo su citoesqueleto, eh, compactar cada vez más su cromatina justamente. Entonces, de esta manera, entonces, la célula entonces se va separando de su entorno y de a poco va organizando su propia muerte, ¿verdad? Bien, la célula va a formar algunas ampollas en la superficie celular que van formando unos cuerpos apoptóticos, mejor dicho. Esto es lo que se denomina justamente restos, englobe rápido los restos por fagocitosis. O sea que las células van a emitir entonces unas ampollas que después van a formar justamente los cuerpos apoptóticos. Pues viene entonces las células inmunitarias, como por ejemplo los macrófagos, y ellos entonces realizan la fagocitosis. Estas células entonces que han programado su propia muerte. La necrosis, en cambio, es una inflamación tanto de la célula como de sus organelos membranosos internos, como le estaba mencionando. Entonces, en este caso, la muerte no es limpio, ¿verdad? No es ordenado, sino más bien induce a que ocurra una inflamación. Por ende, los restos, o sea que los componentes celulares justamente, ¿verdad? Son liberados al medio. ¿Por qué? Porque ocurre una rotura de las membrana plasmática, por donde hay una fuga del contenido celular hacia el medio, y eso obviamente, ¿verdad? Son reconocidos por las células inflamatorias y induce a una inflamación, ¿verdad? Entonces la apoptosis no hay fuga del contenido celular. ¿Por qué? Porque no hay rotura de la membrana. ¿Por qué? Porque los componentes celulares se organizan en unos cuerpos apoptóticos que se origina a partir de una ampolla de la superficie celular. Entonces, es un proceso bastante limpio y no induce a la inflamación. Muy bien, miren aquí entonces podemos ver los cambios celulares característicos, lo que sería la apoptosis. Aquí se va a mover entonces una célula, ¿verdad? Que va a sufrir apoptosis. Miren aquí, ellos emiten protrusiones celulares. A medida entonces que avanza, fíjense aquí, la cromatita justamente entonces va condensando, ¿verdad? Se va fragmentando también el núcleo, ¿verdad? La envoltura nuclear va desapareciendo gracias a justamente él se desarma también lo que sería los laminofilamentos que forman parte de la envoltura nuclear. Por ende, entonces, la cromatina ahora sale al citosol. Y miren aquí cómo la membrana va a emitir unas protrusiones, ¿verdad? Y fíjense aquí cómo ellos emiten estas salidas, como vamos a decirlo, estas protrusiones que va a formar lo que se conoce los cuerpos apoptóticos. Miren aquí justamente, estas pequeñas ampollas que ustedes ven aquí justamente serían los cuerpos apoptóticos justamente. Por ende, no, aquí no hay entonces liberación directa de lo que sería el material de las células fuera justamente. Entonces ellos emiten unos cuerpos apoptóticos que van a ser reconocidos justamente entonces por las células fagocíticas, como por ejemplo los macrófagos. Muy bien, entonces aquí el citoesqueleto son algunos entonces los cambios celulares característicos que se puede observar. El citoesqueleto, que es una proteína entonces que nosotros ya hablamos, que se forma parte del citosol. El citosol es importante entonces para la funcionalidad celular. Inicialmente se va desarmando, la célula pierde su forma y por ende sus contactos con otras células. La célula se va encogiendo, los laminofilamentos, como les estaba mencionando, se desintegran, por ende la envoltura nuclear también. La cromatina se compacta y las moléculas del ADN se van seccionando y van a emitir entonces protrusiones que van a formar los cuerpos apoptóticos. Muy bien, aquí también cabe mencionar que hay unos fosfolípidos en la membrana plasmática de las células denominadas fosfatidilcerinas. Estos fosfolípidos normalmente se encuentran en la porción citosólica de la membrana, o sea que se encuentra en la bicapa, o se encuentra en la bicapa solamente en esa capa que se encuentra más en la parte interna de la célula. Pero cuando va a emitirse entonces lo que sería la apoptosis, la apoptosis de esta fosfatidilcerina, se trasloca, vamos a mencionarlo, ellos se trasladan hacia la porción externa de la membrana y de esta manera sirve también para reconocimiento de las células que están muriendo por los macrófagos. Vamos a mencionar cuál es la molécula que induce justamente para que esta fosfatidilcerina pase de la monocapa interna a la monocapa externa de la membrana plasmática. Bien, y aquí tenemos a nuestras enzimas entonces denominadas caspasas, que son entonces los inductores finalmente en la apoptosis. Muy bien,
Las causas de la activación de la apoptosis, vamos a tener supresión de los factores tróficos. Los factores tróficos serían cualquier molécula que induce a la supervivencia celular, ¿verdad? Son generadas generalmente eh, por las células vecinas que producen entonces estos factores tróficos para que, ¿verdad? Para que puedan entonces mantener eh, en funcionamiento, en actividad a las células justamente. Inductores de la muerte celular, como por ejemplo a cualquier inductor que puede celular, por ejemplo, supongamos que una célula está infectada, ¿verdad? Por virus. Estos inductores de la muerte celular pueden ser producidos, por ejemplo, por las células inmunitarias, por ejemplo, por linfocitos T citotóxicos, que son unas células entonces que van ahí por los tejidos y van observando si alguna célula está infectada. Entonces, si ellos están infectados, ¿verdad? Obviamente que van a producir un marcador para que, ¿verdad? Para que puedan entonces reconocer a esta célula infectada y por ende inducir a que ellos mueran por apoptosis. Estos son entonces los inductores de la muerte celular. Y también por mecanismos intrínsecos cuando, por ejemplo, el ADN está afectado por grandes mutaciones, justamente antes de que ingrese entonces a lo que sería la división celular. Acuérdense que había una proteína denominada P53, que es entonces el guardián del genoma, observando si está todo ok para que la célula pueda ingresar en lo que sería la duplicación de su ADN. En el caso de que haya alguna afectación, justamente, ¿verdad? En la fase G1 ocurre ese control G1. Entonces, si hay una alteración en una mutación, ¿verdad? La P53 también induce, ¿verdad? Intrínsecamente para que haya entonces una muerte celular programada y por ende la célula no se divide después. Bien, primeramente mencionando entonces que la apoptosis que se activa por supresión de los factores tróficos es la más generalizada. Entonces, cada célula se mantenía viva por los factores tróficos que le llegan de las células vecinas, que son células entonces, ¿verdad? Que mantienen a las otras células por la producción del factor estimulación de colonias, que nada más son glucoproteínas, que van a estimular el crecimiento, diferenciación y la supervivencia de las células sanguíneas. Y también tenemos otros que son las neurotrofinas, que son también otras glucoproteínas que mantienen vivas a las neuronas y estimulan el crecimiento de sus axones. En conjunto, entonces, son denominados factores tróficos que si dejan de producirse, justamente entonces, ¿qué ocurre? La célula muere por apoptosis. Bien, en condiciones normales tenemos aquí una célula, ¿verdad? Esta sería la membrana celular. Este sería entonces una imagen de nuestro libro donde nos está indicando, ¿verdad? Los mecanismos, ¿verdad? Normales cuando, por ejemplo, ¿verdad? La célula se encuentra normal, no está induciendo la apoptosis. Y vamos a mirar también qué ocurre cuando no hay un factor trófico entonces, ¿verdad? Muy bien, entonces, gente, estamos viendo aquí la membrana plasmática de la célula, perdón, este sería la monocapa externa, este sería la monocapa citosólica. Todo lo que estamos observando aquí en la membrana en color azul sería la fosfatilcerina, que dijimos que son membranas de células que se encuentran, o sea que son fosfolípidos que se encuentran en la monocapa interna citosólica de la membrana plasmática. Muy bien, miren aquí tenemos entonces el factor trófico justamente, ¿verdad? Que va a unirse a su receptor en la membrana plasmática de la célula. Aquí tenemos la fosfatilinositol 3 quinasa. Acuérdense que había la vía de segundos mensajeros, justamente esto nosotros ya mencionamos, que era capaz de poder inducir justamente, ¿verdad? Para que un fosfolípido, el denominado fosfatilinositol difosfato, se podría convertir en lo que sería la fosfatilinositol 3 fosfato, ¿verdad? Este era un producto justamente de esta vía de segundos mensajeros que era capaz de poder activar a otras quinasas. Muy bien, ¿qué es lo que pasa aquí justamente, ¿verdad? En condiciones normales? Aquí vemos el núcleo. Aquí vemos el núcleo celular, la envoltura. Lo que estamos observando aquí es la mitocondria. Miren aquí la matriz mitocondrial. Esta sería la membrana interna de la mitocondria, el espacio intermembranoso y la membrana externa de las mitocondrias. Muy bien. De esta manera entonces, ahora aquí tenemos otra proteína denominada fatilinositol, proteína quinasa dependiente, ¿verdad? La PDK1 que está mostrando aquí en la imagen. ¿Qué es lo que hace este, verdad? Muy bien, en condiciones normales entonces el factor trófico induce, ¿verdad? Que por la vía de segundos mensajeros la fatilinositol 3 quinasa.
Lo que hace esta fatilinositol proteína quinasa dependiente una vez activado por la fatilinositol 3 quinasa, ¿qué pasa? Inactiva, o sea que activa justamente la quinasa B que se encuentra aquí, ¿verdad? Miren aquí, entonces gracias a esta proteína ellos se activan, la quinasa B se encuentra activa. ¿Para qué se activa esta quinasa? Muy bien, fosforila eh, una proteína para poder inactivarla. Miren aquí, aquí se encuentran una proteína citosólica que se encuentra aquí en el citosol denominada proteína BAT, esto que está aquí. Muy bien, la proteína BAT se encuentra inactiva gracias a la fosforilación justamente en la quinasa B cuando está activo. Entonces ellos se encuentran en estado de inactividad unida a una proteína del citosol denominada proteína 1433, como está indicando aquí en color verde, ¿verdad? Aquí entonces esta proteína BAT está inactiva. ¿Por qué y para qué ellos se encuentran inactiva, verdad? ¿Por qué? Porque si la proteína BAT se activa, ¿qué pasa? Ellos se van a unir a esta proteína que se encuentra en la membrana de la mitocondria externa, denominada proteína BSL2. Vienen y se unen a ella. Bueno, ¿cuál es la función de esta proteína BCL2 que se encuentra aquí en la membrana, verdad? En la membrana de la mitocondria, la membrana externa de la mitocondria. Muy bien. En condiciones normales, la proteína BCL2 se une aquí en la membrana externa de las mitocondrias. ¿Para qué? Para mantener cerrados unos canales aquí mitocondriales para que no salgan factores apoptóticos. Miren, aquí tenemos aquí esta sigla que está indicando la AIF, que significa factor inductor apoptótico, que está aquí en el espacio intermembranoso, y tenemos aquí el citocromo C. Bien, estos se encuentran mantenidos entonces aquí, ¿verdad? Para que no ocurra la apoptosis, estos tiene que quedar aquí en el espacio intermembranoso. De lo contrario, ellos salen e inducen, ¿verdad? Para que se activen las enzimas propias de lo que sería la apoptosis. Entonces, tenemos aquí un canal entonces que se mantiene cerrado gracias a la presencia de la proteína BCL2 activa. Entonces ellos se encuentran activados aquí, ¿verdad? Y por ende mantienen cerrados mantienen justamente cerrados los canales para que no salgan el factor inductor apoptótico y el citocromo C. Bien, como está mostrando aquí, era el BAT inactivada, por ende se encuentra separada de la proteína BCL2. Entonces, si la proteína BAT se encuentra activa, ¿qué pasa? Se va a unir a la BCL2 y esto se va a inactivar, por ende los canales aquí en la membrana se va a abrir y va a salir todos los factores inductores, entonces va a salir al citosol y va a inducir a la apoptosis. Entonces, en condición normal estamos hablando, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los procesos? Entonces, factor trófico, que es el estímulo entonces induce a que la quinasa B se encuentre activa, por ende, ¿verdad? Inactiva la proteína BAT y por ende la BCL2 se encuentra en estado de actividad cerrando los canales en la membrana externa de la mitocondria y por ende los factores inductores de la apoptosis y el citocromo C, ¿verdad? Se queda en las mitocondrias, no salen al citosol. Ahora, ¿qué pasa en ausencia del factor trófico? Por ende, entonces, ¿verdad? Observamos aquí entonces que miren, aquí no hay factor trófico. ¿Qué ocurre aquí? Miren aquí primeramente entonces, ¿verdad? El BAT pierde el fosfato, se va a activar, se desvincula la proteína 1433 y se va a unir a la BCL2. Entonces, justamente lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, se desfosforila justamente esta proteína BAT y se va a encontrar en estado de actividad. Se va a separar entonces de esta proteína 1433 que estuvimos mencionando, ¿verdad? Que se unía a la proteína BAT inactiva. Entonces, si no hay el factor trófico, ¿qué va a ocurrir? Se va a separar la proteína BAT de la proteína 14T3 y esto se va a activar. Se va a perder el grupo fosfato y se va a activar por ende. Bueno, ¿y a dónde se va a ir justamente una vez se encuentra activa la proteína BAT? Viene y se va a unir a la proteína BCL2 para poder inactivarlo. Miren aquí, viene la proteína BAT activa y inactiva por ende la proteína BCL2 que se encontraba en la membrana externa de la mitocondria, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el complejo BAT activa, inactivando entonces la proteína BCL2 en la membrana externa de las mitocondrias. Muy bien, y fíjense aquí la membrana externa de las mitocondrias, es como si fuese, si ustedes se fijan aquí, la, la membrana se encuentra bien separada justamente de los fosfolípidos que se encuentran aquí, ¿verdad? Eso entonces hace, aquí tenemos lo que significa esta sigla, que es el complejo de transición permeabilidad de poros, que es entonces un canal que se abre, ¿verdad?
que ocurre cuando la proteína BCL2, ¿verdad?, se inactiva. Dijimos que cuando estaban ellos activados, hacía que permanezcan cerrados estos canales, ¿verdad? Entonces, si se inactiva, ¿qué pasa? Se abre todo, se abre todo. ¿Y qué pasó con el citocromo C y el factor inductor de la apoptosis que se encontraba en el espacio intermembranoso? Salieron. ¿Y dónde se fue? Miren aquí, el factor inductor de la apoptosis viene, aquí está en color verde. Uno de los mecanismos que hace es irse a la membrana plasmática. ¿Qué hace? Induce a que los fosfolípidos denominados fosfatidilcerina, ¿verdad?, se trasloquen hacia la monocapa externa de la membrana plasmática. Miren aquí en color azul, está mostrando estas fosfolípidos, ¿verdad?, que eran los fosfatidilcerina que se encontraba en condición de normalidad justamente en la porción interna de la membrana plasmática. Ahora, gracias al factor inductor de la apoptosis, ellos entonces, ¿verdad?, se traslocan hacia la monocapa externa. ¿Para qué? Para que sean reconocidos por las células fagocíticas después. O sea, que sería entonces como una especie de señal justamente, ¿verdad? Bien, por otro lado, ¿qué pasa, verdad? El factor inductor apoptótico también va a ingresar por los poros nucleares, ¿dónde? Viene entonces, ingresa al núcleo. ¿Para qué? Para condensar primeramente la cromatina del núcleo y también va a activar a unas enzimas aquí denominadas endonucleasas. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que entonces, ¿verdad?, empiece a ocurrir lo que sería la escinsión, o sea que la rotura justamente, vamos a decirlo, justamente de la cromatina del núcleo, ¿verdad? Y por ende, también esto se va a desfosforilar, esto que están aquí, los laminofilamentos, y se va entonces a desintegrar, se va a salir entonces lo que sería la envoltura nuclear y todos los componentes nucleares van a salir también al citosol después. Muy bien. Y por otro lado, eso sería entonces el factor inductor de la apoptosis. Y por otro lado, el citocromo C, ¿qué hacen? Su objetivo es activar a unas enzimas denominadas caspasas. Entonces, el objetivo justamente entonces del citocromo C cuando sale al citosol es activar, ¿verdad?, una enzima denominada caspasas que directamente induce a lo que sería la apoptosis. Previamente ellos activan entonces lo que sería la procaspasa 9 y lo convierte en caspasa 9. Después la caspasa 9 vuelve otra vez a convertir la procaspasa 3 en caspasa 3 y esto sería entonces, ¿verdad?, el inductor directo de lo que sería la apoptosis. ¿Está bien? Y tener que saber también que durante estos procesos aumenta justamente el calcio en el citosol. Por ende, entonces el calcio citosol aquí está en aumento. ¿Está bien? Bueno, eso sería entonces cuando hay relación, justamente, ¿verdad?, cuando hay falta de lo que sería o supresión de los factores tróficos, por ende. Acuérdense entonces la proteína BAT y la proteína BCL2. BCL2 entonces cuando está activo hace que se encuentre cerrados los canales en la membrana para que no salga justamente la caspasa, o sea que el citocromo C y el factor inductor de la apoptosis, y para que ellos puedan mantener cerrados la BAT no se tiene que estar activa, ¿verdad? Porque si la BAT se encuentra activa viene y lo inactiva, por ende permanece cerrados los canales y sale todo lo que se encuentra en las mitocondrias e induce la apoptosis. Bueno, la apoptosis debido a la activación del receptor específico es más rápida, eso es justamente lo que le estaba mencionando justamente, ¿verdad? Esto es más rápida, aquí tenemos dos células, una célula, ¿verdad?, cualquier célula del organismo que puede estar infectada, ¿verdad?, por virus. Y aquí tenemos otra célula, en este caso una célula inmunitaria, ¿verdad?, en este caso un linfocito T citotóxico, también conocido como natural killer o el asesino natural, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, este sería entonces la molécula producida justamente, ¿verdad?, por estas células citotóxicas que va a unirse justamente al receptor que se encuentra unido entonces en la membrana de la célula infectada. ¿Para qué? Esto directamente entonces va a unirse y va a inducir ¿para qué? Para que se activen justamente las caspasas justamente, ¿verdad? Estos son mecanismos extrínsecos, por ende entonces, ¿verdad?, son más rápidos estas vías. Entonces esto directamente entonces, ¿verdad?, estimulan para que esta célula entonces, ¿verdad?, pueda morir de manera rápida, activando justamente lo que serían las enzimas y por ende que ocurra la apoptosis. Lo mismo, ¿verdad?, se activa las caspasas, la caspasa 3 directamente después induce la apoptosis. Entonces, durante algunas respuestas inmunológicas en la membrana plasmática de las células infectadas y cáncer aparecen receptores especiales cuya activación conduce a la apoptosis de manera más rápida, ¿verdad? Aquí podemos ver entonces, ¿verdad?, este receptor denominado FAS
que es entonces, ¿verdad? El receptor que aparece en la membrana de la célula infectada y que va a ser entonces, ¿verdad? Unido con la, con la proteína que es liberada justamente, ¿verdad? Por la célula citotóxica en este caso, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? Para que de esta manera entonces se activen los mecanismos celulares de la apoptosis. Acuérdense que las capasas son las enzimas que van a entonces, ¿verdad? Producir finalmente lo que sería la muerte celular programada. Bien, entonces aquí los receptores son el receptor TNF justamente y el FAS, como por ejemplo aquí en el ejemplo estamos viendo la proteína FAS justamente funcionando como receptores. Bueno, entonces finalmente activan las caspasas que inducen aquí a la apoptosis. Estos son entonces mecanismos más rápidos justamente ahora cuando la célula justamente se encuentra infectada. Estos eran por mecanismos justamente por deficiencia en lo que sería el factor trófico. Bien, y por último vamos a mencionar lo que sería la apoptosis debido a mutación del ADN, evita la aparición de distintos cánceres. Estos son mecanismos intrínsecos, o sea, cuando la propia molécula, entonces la célula, ¿verdad? Reconoce a la célula como que si fuese está dañada y estimula por ende justamente la apoptosis, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál que va entonces el que va a estimular a este tipo de muerte? Justamente sería la P53 o también denominado la proteína justamente, ¿verdad? Que va eh, observar vigilando justamente, ¿verdad? Lo que sería nuestro ADN, ¿verdad? El genoma humano. Por ende, justamente, ¿verdad? Estas proteínas P53 derivaban del gen P53 que era el guardián del genoma. Bueno, cuando el ADN se altera por envejecimiento celular, errores durante su replicación o agentes ambientales, iones superóxido, ante la presencia de en la P53 actúa, primero intenta estabilizar el ciclo celular en la fase G1, o sea que trata entonces, ¿verdad? De si hay un error, ¿verdad? Para que pueda entonces, ¿verdad? Solucionarse en la fase G1, ¿verdad? Tratando de reparar lo que sería el ADN celular. Pero ¿qué pasa si no hay solución? Vamos a decirlo, ¿verdad? Si no logra recuperarlo. Induce justamente la muerte celular, justamente, ¿verdad? Entonces, para evitando justamente que ocurra entonces una replicación de células dañadas con ADN dañado, por ende justamente la P53 induce entonces, ¿verdad? La muerte celular. Entonces, ¿qué es lo que hace la P53 una vez entonces que no pudo reconocer, o sea, que si no pudo corregir los errores? Entonces, para que pueda entonces inducir a la muerte celular programada, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Inactiva la proteína BCL2. ¿Y qué hacía la proteína BCL2? ¿Verdad? En estado activo, ellos mantenían cerrados los canales, ¿verdad? De la mitocondria, ¿verdad? Para que no salgan los factores apoptóticos. Entonces, si inactiva justamente a la proteína BCL2, ¿qué pasa? Se abre, ¿verdad? El complejo del poro y sale por ende, por ejemplo, el factor inductor apoptótico y también el citocromo C, justamente, ¿verdad? Para poder activarlo a, a las enzimas, justamente, y de esta manera inducir a la apoptosis, ¿verdad? Miren aquí entonces el citocromo C, ¿verdad? Que se encontraba aquí en el espacio intramembranoso. Ha salido justamente aquí en el citosol y esto va a activar las caspasas, justamente, y va a inducir entonces la apoptosis, ¿está bien? Entonces, la P53 justamente en este caso, ¿verdad? Son mecanismos intrínsecos entonces que directamente va a inactivar a la proteína BCL2 y por ende va a salir las proteínas inductores de la apoptosis, como por ejemplo el factor inductor apoptótico y el citocromo C que se encuentra en el espacio intermembranoso y por ende va entonces a activar a las caspasas, ¿verdad? Que son inductores de la apoptosis, ¿está bien? Entonces estos son mecanismos intrínsecos. Los mecanismos extrínsecos, ¿verdad? Son en relación a los factores tróficos y también tenemos a las células que producían esas moléculas que estimulan directamente a las otras células dañadas o infectadas por virus para que mueran. Ejemplo, era en el caso de las células inmunitarias que producían estas proteínas justamente, ¿verdad? Para que pueda estimular y por ende activar aquí la apoptosis. Entonces, entre estos, la supresión de factores tróficos y los inductores de muerte celular son mecanismos extrínsecos y el ADN afectado por grandes mutaciones son mecanismos entonces intrínsecos, ¿verdad? Generados por la P53, ¿verdad? Que son entonces inductores de la apoptosis. Entonces, todos esos mecanismos, entonces lo que va a hacer es algo en común. Hace entonces, ¿verdad? Que
la célula, ¿verdad? Su núcleo, ¿verdad? Su cromatina se condensa, se fragmenta gracias a las endonucleasas. Se generan estas producciones citoplasmáticas y se generan estos cuerpos apoptóticos justamente, ¿verdad? Que va a ser reconocido gracias a la fosfatidilcerina justamente, ¿verdad? Que ahora se encuentra en la membrana externa, o sea que en la monocapa externa de la membrana plasmática, por los macrófagos principalmente, ¿verdad? Para que sean entonces fagocitados. Acuérdense entonces que aquí no hay liberación del material celular fuera de la célula, no hay inflamación, no hay entonces, ¿verdad? Es un proceso bastante limpio y ordenado como lo estoy mencionando. Acuérdense de eso entonces, una diferencia importante de lo que sería la necrosis, ¿verdad? Que dijimos que aquí ocurre inflamación, ¿por qué? Porque hay rotura de la membrana y todos los componentes celulares salen afuera de la célula, ¿verdad? Por ende, ¿verdad? Estos van a ser reconocidos por las células inmunes y inducen a la inflamación celular. Bien, entonces acuérdense también de la proteína BCL2 y la proteína BAT y la función de cada uno, ¿verdad? Proteína BCL2, función, mantener cerrado entonces, ¿verdad? La membrana mitocondrial, ¿verdad? Estos poros para que no salgan los factores inductores de la apoptosis. Proteína BAT, función es si se encuentra activo, inactivar a la proteína BCL2. Y si se encuentra inactivo, ellos están ahí, ¿verdad? Por ende, la célula no muere. ¿Por qué? Porque no, la proteína BAT tiene que estar activada justamente para que entonces, ¿verdad? Inactive también la proteína BCL2. Entonces, esto en condiciones normales, aquí se encuentran almacenados o guardaditos justamente el factor inductor de la apoptosis, citocromo C, y no se activan las caspasas, ¿verdad? Y también la fosfatidilcerina se encuentra siempre en la monocapa interna citosólica en condiciones normales cuando la célula entonces no necesita morir todavía por apoptosis. Bien, ¿y quién entonces lo que inducía a que la fosfatidilcerina, ¿verdad? Pueda entonces traslocarse hacia el otro lado de la membrana, el factor de inductor de la apoptosis que era liberado a partir del espacio intermembranoso cuando la proteína BCL2 se encontraba inactiva. Gracias a la abertura del complejo de canal, ¿verdad? El complejo de poros. Sale y viene aquí, ocurre una translocación. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué ellos entonces vienen y se cambian de posición aquí? Para que sean reconocidos por las células inmunitarias y por ende ocurra la fagocitosis justamente de estas células, ¿verdad? Que acabo justamente, ¿verdad? De generar su propio muerto. ¿Está bien? Entonces sería esto, gente, en relación a la apoptosis. Entonces traten de leer bien esta parte, ¿verdad? Lo que estoy mencionando aquí. Una clase súper corta, ¿verdad? Pero a la vez bastante interesante, referente entonces a esta muerte celular justamente, ¿verdad? Que van a mencionar mucho justamente a medida que vayan estudiando en las siguientes materias. Sería todo eso entonces, gente, y le agradezco por su atención.